Muy bien. Espero que disfruten este fin de semana extendido por el Día de Independencia. ¿Cuántos van a ver los fuegos artificiales? Tal vez. En mi casa no tengo la opción de negar, porque anoche explotaron pues toda la noche, ¿no? No sé, es así en tu vecindario también. Bueno, hace un par de días recibí un correo electrónico que me sugirió varias diversiones y actividades que están disponibles alrededor de Chicago este fin de semana para celebrar el 4 de julio. Y el correo vino de un agente de bienes raíces y me hizo preguntarme, ¿de quién quiero recibir consejos sobre diversiones para mi familia y para el fin de semana? ¿Quiero recibir consejos así de un agente de bienes raíces? Quiero escuchar a un agente de bienes raíces cuando planifico algo para mi familia, para diversionarnos. Tal vez él no es la mejor fuente de este tipo de información, porque este agente mandó este correo a cientos, tal vez miles de personas para promocionar su negocio. Su objetivo de verdad no es identificar diversiones y actividades que son indicados para mi familia. Más bien su objetivo es plantar su nombre en mi mente para la eventualidad que quiero vender o comprar bienes raíces. Así que no hay ninguna razón a asumir que sus consejos para diversiones familiares son indicados para mí. Hay más razón que tener duda, ¿no? Y el tema del sermón de hoy es similar porque trata de la cuestión a quienes debemos escuchar. Hay un sitio del internet, tal vez conocen este sitio, se llama Snopes.com, Snopes.com en inglés, Snopes.com. Y la misión de este sitio es investigar todo tipo de rumor, especialmente los rumores que se extienden por el internet, para confirmar si son verdaderos o falsos. Por ejemplo, tal vez recibiste un correo electrónico o un mensaje en Facebook que dijo que el presidente Obama tomó el juramento del cargo de ser presidente sobre el Corán y la Biblia. Bueno, Snopes.com lo investigó, esta acusación, este rumor, y averiguó que este rumor es falso. La realidad es que el presidente Obama juró sí sobre 2 libros, pero los 2 libros fueron 2 Biblias. Una Biblia que perteneció a Martin Luther King Jr. y otra Biblia que perteneció al presidente Abraham Lincoln. Así que este rumor es falso y es bueno saberlo, ¿no? O tal vez han oído el rumor que Facebook va a cargar una tarifa de suscripción a los usuarios de esta red social. Este rumor se ha aparecido varias veces durante los últimos 6 años. Y ciertos usuarios les dio pánico. ¡Ay, no! Necesito pagar por Facebook. ¡Qué horror! Bueno, Snopes.com lo investigó y confirmó que también es falso este rumor. O tal vez han oído que el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, va a dar su dinero a todo el mundo. Él quiere dar su dinero a ti y a mí. Bueno, es también falso, es falso. Él no quiere dar su dinero a nosotros.
O mi favorito, tal vez han oído el rumor que unos padres de Tabasco, México, nombraron su hija hace algunos días, su hija bebé Brexit, inspirados por el referéndum en la Gran Bretaña para salir la Unión Europa. No sé si conocen esto. Sí, Gran Bretaña es el Reino Unido, es Inglaterra, Gales, Escocia y Irlanda del Norte, es Gran Bretaña. Y Brexit es el término usado en la media para hablar del referéndum. En inglés es la combinación de dos palabras, combinación de Britain o Bretaña y exit o salida. Britain, exit, Brexit. ¿Ok? Brexit. Y supuestamente estos padres de Tabasco, México, nombraron su hija, bien nacida, Brexit. ¿Ok? Y este rumor fue por toda la internet y fue, pues, personas se burlaron de esa familia. Bueno, Snopes.com lo investigó. Pues, mira, supuestamente fueron fotos que pasaron por el internet. Y estas fotos fueron supuestamente del documento oficial del acto de nacimiento de este bebé. Y dijo Brexit para su nombre. Pero Snopes.com lo investigó y confirmó que es falso, que las fotos del acta de nacimiento fueron alterados. Y los oficiales del gobierno de Tabasco, México, confirmaron que fue falso ese rumor. Así que no hay que creer todo lo que oímos, ¿no? En esta época del internet es especialmente importante acordarnos que no todo es verdad. El hecho que alguien escribió algo no significa que sea cierto. No todo lo que la gente dice es verdad. Algunas cosas que la gente dice son mentiras o una mezcla de la verdad y la falsedad. Y algunas falsedades que la gente dice pueden ser peligrosas para nosotros. No hay que creer todo lo que oyes. Steve Nicholson es el pastor principal de Vineyard Evanston. Es el del lado inglés hablante. Y él ha sido mentor de pastores y de misioneros de todo el mundo para años, hace décadas. Por eso él viaja regularmente por todo el mundo. Y una vez Steve viajó a Australia. Y un pastor australiano le contó una historia de un joven de su iglesia. Y este joven tenía mucho potencial. Era simpático y agradable, talentoso y tenía un buen matrimonio con hijos bonitos y fue muy activo en los ministerios y estudios bíblicos y tuvo una pasión por Cristo y la iglesia. Y pareció que iba a tener un impacto muy positivo en su comunidad. Sin embargo, este joven encontró unas enseñanzas de un predicador de la Biblia por el internet. Y este predicador de la Biblia en el internet enseñaba que los creyentes en Cristo están cubiertos bastante por la gracia de Dios, que es imposible para los creyentes pecar. Así que nada que un creyente hace puede ser pecado, según esta enseñanza. También este predicador enseñó que la iglesia está corrompida y que engaña a los cristianos, persuadiéndoles que son pecadores para controlarles y manipularles. También esta persona enseñó que solamente los libros del Nuevo Testamento que fueron escritos después de la resurrección de Cristo aplican a los cristianos. El Antiguo Testamento y los Evangelios
Mateo, Marcos, Lucas, Juan, esos no aplican, supuestamente, según él. Básicamente, la idea es que la gracia de Dios es tan poderosa que puedes pecar tanto como quieras y no vas a recibir consecuencias porque todos tus pecados están cubiertos. Y el joven australiano fue encantado por estas enseñanzas y salió de su iglesia con esas ideas y comenzaba a contar a cada persona que veía todo sobre sus nuevas creencias sobre la gracia. Otras personas comenzaron a pensar lo mismo debido a su influencia y salieron de la iglesia también. Y pronto el joven se metió en una relación adúltera y dejó su familia, creyendo que podría hacerlo y que quería porque no podría pecar. Básicamente se metió en líos, perdió su familia, perdió sus amigos, perdió casi toda su vida. Y dañó a muchas personas alrededor de él. Todo fue un fracaso, su vida fue un fracaso. Y las personas que él influenció empezaron a experimentar problemas similares en sus vidas. El joven creyó una mentira muy peligrosa y muchas personas sufrieron como consecuencia. Y es una tragedia, es una historia trágica y decepcionante. Y este tipo de cosas no es nuevo. Ha sucedido muchas veces, principalmente porque muchas personas creen y tienden a creer las cosas que escuchan. Creen cosas como Mark Zuckerberg está regalando un montón de dinero a nosotros. Esto es casi idéntico al tipo de enseñanza errónea que el apóstol Juan enfrentó hace casi 2000 años. Había gente en los días de Juan que estaban difundiendo la división y el odio entre la comunidad, difundiendo una doctrina falsa que dice que si eres un cristiano, luego puedes comportarte tanto como quieres, porque Dios te ama y no importa su comportamiento. Pretendieron que tenían grandes experiencias con Dios y que ellos no podían pecar porque estaban tan cerca de Dios. Así que ellos decían que podían hacer tanto como quisieran egoísticamente. Hoy queremos lidiar con la cuestión: ¿cómo puedes saber lo que es la verdad y lo que no? Es decir, ¿cómo puedes saber lo que debes escuchar y lo que debes ignorar? Juan nos da respuestas a esta cuestión. Y leo de 1 Juan capítulo 2, comenzando con verso 3. Dice así: ¿cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Si obedecemos sus mandamientos. El que afirma, lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no tiene la verdad. En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece a su palabra. De este modo sabemos que estamos unidos a Él. El que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. Queridos hermanos, lo que les escribo no es un mandamiento nuevo, sino un antiguo que han tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es el mensaje que ya oyeron. Por otra parte, lo que les escribo es un mandamiento nuevo, cuya verdad se manifiesta tanto en la vida de Cristo como en la de ustedes, porque la oscuridad se va desvaneciendo y ya brilla la luz verdadera. El que afirma que está en la luz, pero odia a su hermano, todavía está en la oscuridad. El que ama a su hermano permanece en la luz, y no hay nada en su vida que lo haga tropezar. Pero el que odia a su hermano está en la oscuridad
y en ella vive, y no sabe a dónde va porque la oscuridad no lo deja ver. Este libro fue probablemente escrito por Juan el apóstol. Y en esta época, en este momento, Juan fue el último apóstol vivo. Él vivía con Jesucristo. Escuchaba directamente las enseñanzas de Cristo e interactuaba con Cristo. Y fue testigo ocular de la resurrección. Las iglesias a las que Juan escribió estaban en problemas. Algunos de los miembros habían escuchado a las personas equivocadas. Esas personas equivocadas, ellos pretendían amar a Dios, afirmaron que amaron a Dios y estar más cerca de Dios, más que todo lo demás. Ellos se afirmaron que habían tenido experiencias profundas con Dios. Pretendían saber la verdad, pero ellos proclamaban un evangelio falso. Fue un evangelio de gracia barata. Es decir, gracia que requiere nada del recipiente. Y Juan trató de esta mentalidad en capítulo 1, como aprendimos la semana anterior. Y si quiere repasar por esta enseñanza, puede escuchar el sermón en internet, en Facebook. Bueno, un evangelio de gracia barata dice que no necesitamos confesar, tampoco arrepentirnos de nuestros pecados. Dice que podemos hacer tanto como queramos y todavía estar cerca de Dios. Esas personas dijeron que cualquier persona que no estaba de acuerdo con ellos era legalista y opresor. Así que los cristianos de la época de Juan tenían la misma pregunta que tenemos hoy en día. ¿Quién tiene la credibilidad y el carácter digno para escucharles y seguirles? Es decir, ¿a quién debemos escuchar? Y la respuesta de Juan es así. Primero, debemos escuchar a los que realmente tienen el deseo de obedecer los mandamientos de Dios. Este es el primer punto. Hay que escuchar a quienes desean de obedecer los mandamientos de Dios. Las personas que están verdaderamente cerca de Dios cumplen sus mandamientos. Ellos son los que verdaderamente conocen a Dios y aman a Dios realmente. El amor por Dios no es simplemente una emoción, va mucho más profundo. Ellos que dicen que conocen a Dios, pero no cumplen sus mandamientos, son mentirosos y no debemos escucharlos. Así que la prueba verdadera de si hay que escuchar a alguien o no, trata primeramente del comportamiento santo. La prueba no es si alguien tiene dones espirituales o no. Tampoco la prueba es si alguien ha tenido experiencias poderosas en el Espíritu. No, la prueba verdadera, según a Juan, es si ellos obedecen los mandamientos de Dios o no. Y no significa que la persona que conoce a Dios necesita ser perfecto. Como aprendimos la semana anterior de 1 Juan capítulo 1, nadie es perfecto y todos pecan. Todos pecan y así que hay que confesar nuestros pecados continuamente y practicar el arrepentimiento. Pero los que verdaderamente conocen a Dios y aman a Dios tienen un deseo de complacer a Dios y seguir su camino en cosas grandes y pequeñas en la vida cotidiana. Ellos son los dignos de ser escuchados y seguidos. Hay algunos que parecen vivir siempre calculando así: ¿cuánto es lo más que puedo pecar? Es decir, cuán egoísta e inmoral podría yo ser tan así que Dios me castigue. Esencialmente la mentalidad es:
¿cuánto de malo podría yo ser sin perder la misericordia de Dios? Bueno, Dios es exageradamente misericordioso hacia los que verdaderamente confían en Él y se arrepienten de sus pecados, incluso los pecados peores. Pero si haces si haces un cálculo como eso, que ¿cuánto puedo pecar? Si haces un cálculo como eso, hay que preguntarte si realmente amas a Dios y si verdaderamente se sientes triste por los pecados que cometió. Este próximo noviembre, 22 de noviembre, mi esposa Kerry y yo celebramos nuestro 14º aniversario de estar casados. Gracias. La amo mucho y nuestro matrimonio es uno de los mejores regalos de Dios para mi vida. Y no paso mi tiempo tratando de averiguar lo mucho que puedo hacer para irritar o despreciarle a mi esposa sin causar un divorcio. No es como me comporto. Espero que no me comporto así. No tengo que comportarme así. Más bien, paso mi tiempo tratando de complacerle a mi esposa, buscando oportunidades para ayudarle y darle alegría. Quiero que las cosas vayan como ella quiere, porque quiero que ella sea feliz. Así que paso mi tiempo tratando de mejorarme en el hacer a mi esposa feliz. En 14 años he averiguado que todavía tengo mucho para aprender de cómo complacer a mi esposa. Pero tengo que seguir tratando de mostrarle amor a ella en maneras grandes y pequeñas en la vida cotidiana. La razón que lo hago es porque amo a mi esposa. Nos comportamos así cuando realmente amamos a alguien. Y es lo mismo en nuestra relación con Dios. Si realmente amamos a Dios, tratamos de complacerle en todo. Nos hacemos un esfuerzo de acercarnos hacia su camino y sus mandamientos, y no nos alejamos de estos mandamientos. Así que hay que encontrar maestros espirituales y líderes y pastores que demuestran incluso un poco de este tipo, de este deseo y este tipo de carácter. Que no te engañen esos maestros espirituales que hacen afirmaciones fantásticos o tienen gran poder espiritual, pero no persiguen una vida de complacer a Dios y cumplir sus mandamientos. Tú puedes pensar que es obvio, ¿no? Hay que evitar los que no cumplen los mandamientos de Dios. Pero muchas veces las personas no evalúan a los maestros espirituales y por eso son afectados, dañados como consecuencia de creer los engaños. Y quiero contarles algo importante. No hay una experiencia espiritual que pueda cambiar los mandamientos de Dios o que pueda compensar un fallo de vivir una vida de complacencia a Dios. ¿Me entienden? A veces hay pastores que parecen que tienen mucho poder espiritual. Y tal vez tienen poder espiritual. Están bien donados. Tienen muchos dones y son buen oradores. Pero no hay ninguna experiencia espiritual que alguien así puede tener que pueda cambiar los mandamientos de Dios o que pueda compensar un fallo de vivir una vida de complacencia a Dios.
Personas así van a causar mucho daño y últimamente van a perder todo que han construido. La segunda manera que Juan nos enseña cómo podemos saber a quién debemos escuchar y seguir es buscar a personas que viven en una manera conforme a Jesucristo y que reflejan a Cristo. Así el segundo punto es, hay que escuchar a quienes viven en una manera conforme a Jesucristo. Sus vidas reflejan a Cristo. Si alguien realmente vive en Cristo y con Cristo, su vida va a reflejar a Cristo. Va a parecer como Cristo. El Jesucristo que encontramos en la Biblia no solo amaba a los pecadores, pero también enseñaba una moralidad sumamente alta. El Cristo de los Evangelios y quien los apóstoles describen en sus cartas, vivía una vida santa y vivía una vida de servicio y sacrificio. Si vivimos como Cristo, nuestras vidas van a cambiar y vamos a parecernos continuamente más a Él. No podemos evitar el cambio si andamos con Cristo. Y piensa en tu vida. ¿Has cambiado para ser más como Cristo? Si realmente sigues a Cristo, tu vida va a cambiar más y más. Lo que necesitamos de nuestros maestros y líderes y personas, pastores y personas que a quien escuchamos, es que ellos reflejen el carácter de Cristo. Debemos escuchar a los que viven vidas santas porque Cristo forma su corazón continuamente. Cualquier persona que afirma que caminan con Cristo, pero vive en la misma manera egoísta que el mundo, no será confiable. Tratará de engañarnos y probablemente se engaña a sí mismo. Tenemos una política aquí en la iglesia Viña y Vineyard, es que tenemos mucho cuidado de a quién permitimos predicarles. Si un pastor o pastora de otra iglesia nos visita, no invitamos a ellos a predicar a menos que sepamos que viven una vida santa en sus vidas personales. Hay predicadores que son muy entretenidos y dan sermones poderosos cuando visitan a otras iglesias o predican en conferencias o predican por la televisión o radio o internet. Pero todos los que conocen de su casa y de su comunidad quieren vomitar cuando hablan, porque su vida cotidiana no concuerda con lo que fingen ser en el púlpito, en el escenario. Si la vida privada de un predicador o un líder o maestro no refleja el camino de Cristo, no vamos a invitarle a predicar o enseñar aquí. No importa que tan buen predicador sea, porque su carácter es más importante. Hemos invertido en esta iglesia por el largo plazo. Este año es nuestro 9º año de la Viña, de la congregación hispanohablante, y es el 40º año de Vineyard Evanston. Buscamos una cosecha que va a continuar por décadas o hasta siglos aquí. Si escuchamos a maestros que son hipócritas o son de mal carácter, no importa cuán bueno es su enseñanza, va a ser una cosecha mala en el futuro debido a escucharles. Personas así van a influenciarnos negativamente en alguna manera. Pero la realidad es que podemos protegerles o tratar de protegerles de los maestros malos aquí en la Viña, pero en el internet puedes encontrar todo tipo de enseñanza y sermones dados por todo tipo de ministros. Puedes encontrar en algo como 3 minutos toda enseñanza mala del universo por el internet. Hay tantos predicadores dando enseñanzas malas por YouTube que es tan espantoso. Es lo mismo en el radio
incluso la televisión. Hay que tener mucho cuidado de quién escuchas. Y la dificultad en estos casos es que no es fácil saber cómo son estos maestros en sus vidas personales. Son personas simplemente hablando en un micrófono. No puedes saber si sus vidas personales concuerdan con los mandamientos de Dios. Es bien difícil saber cuántas veces se han casado o si roban la ofrenda para enriquecerse. No se sabe nada de ellos. Así que pregúntate, ¿será buena idea escuchar a ellos cuando no sabes nada de su carácter? Solo sabes lo que ellos escogen mostrarle en YouTube. Es posible que son fraudes. Es posible que ellos presentan información como hechos que realmente son invenciones. Es posible que enseñan ideas peligrosas. Así hay que tomar mucho cuidado. Y necesito admitir, de vez en cuando oigo un rumor que suena increíble o muy atractivo sin considerar la fuente o chequear si es la verdad. Y después aprendo que fue falso. Es un poquito embarazoso, ¿no? Es decir, nos sentimos un poquito avergonzados cuando somos engañados por un rumor. Pero por eso me gusta el sitio de internet snopes.com, porque ellos investigan las fuentes de los informes y rumores y tratan de corroborar los detalles. Y ellos nunca van a gastar los rumores y mentiras para investigar. Pero es mucho más serio si estamos engañados por enseñanza falsa sobre la Biblia o cosas espirituales. Puede ser muy peligroso. Así que hay que tener cuidado. El tercer consejo que Juan nos da para identificar a quién hay que escuchar y a quién no es buscar a personas que aman activamente a su prójimo, especialmente a otros cristianos. Y este es el tercer punto. Hay que escuchar a quienes aman activamente a su prójimo, especialmente a otros cristianos. Es un mandamiento antiguo que debemos amar a nuestro prójimo. Y Cristo hizo este mandamiento maravillosamente nuevo por su enseñanza y su ejemplo. Que hay que amar a nuestro prójimo, especialmente a otros cristianos. Este tipo de amor no es meramente algo sentimental. Tampoco es tolerancia fácil que dice, te quiero y por eso puedes hacer tanto como quieras. Mejor decir, es un tipo de amor más profundo, más sacrificial y más activo. Los maestros falsos de la época de Juan no amaban realmente a la gente. En realidad ellos salieron de la comunidad y rompieron los lazos y ellos acusaron y condenaron a todos los que no los siguieron. Eso no fue amor. La prueba de averiguar a quiénes hay que escuchar no solamente trata de la moralidad personal, pero también hay un aspecto social. Es importante cómo se trata a otras personas. Si vamos a complacer a Dios verdaderamente y vivir conforme a su corazón, hay que no solamente cumplir los mandamientos escritos y evitar a la maldad, también hay que cumplir el mandamiento que es amar activamente a nuestro prójimo. Y eso es difícil, porque no podemos amar a nuestro prójimo si no desarrollamos una relación con ellos. Hay que acercarnos a nuestro prójimo, escucharles y conocerles. Requiere acción. No podemos amarles si guardamos enojo o amargura contra ellos. No podemos amarles si les juzgamos o condenamos a ellos por no ser como nosotros. Lo que cuenta al final es cómo amamos a otras personas. Hay un pastor de la iglesia de Vineyard en Elgin, Illinois. Se llama Tom Severson. Y ellos en esa iglesia tienen un ministerio dirigido a las personas homeless, las personas sin casa. Y hace algunos años un hombre homeless sin casa quería visitar la tumba de su madre en un cementerio. Así que
Pastor Tom lo llevó al cementerio en su carro. Y cuando llegaron, ellos se quedaron en el carro por un momento para orar. Mientras Tom estuvo orando, el hombre de repente sacó un cuchillo y comenzó de apuñalarle a Tom una y otra vez, gritando a él: necesitas morir. Lucharon dentro del carro y luego se cayeron fuera del carro y continuaron luchando. Al último momento alguien pasó en su carro y tocó la bocina hasta que el hombre se asustó y huyó. Y Pastor Tom dice que en este momento pensó: este es el fin. Voy a ver a Jesucristo ahora mismo. Dice que en ese momento no le importó cuánto dinero tenía. Y no le importó el tamaño de su iglesia. Y no le importó su reputación o su fama. La única cosa que le importó a Tom en ese momento fue si él había hecho bien en amar a otras personas. Y eso es lo que importa al final. Nuestro amor está activo a otras personas. Esto es la medida verdadera de una vida buena. Y esta experiencia cambió a Pastor Tom, y a los que lo conocen dicen que él es una persona diferente ahora. Fue un buen hombre antes de la experiencia, pero ahora es un hombre apasionado por amar a otras personas. Así que, hermanos, ten cuidado y no escuches a cualquier maestro o pastor. No escuches a los que no tienen el corazón de Dios para cumplir los mandamientos morales de Dios y amar a su prójimo. No importa cuán exaltado parecen sus dones o espiritualismo. No importa cuán conectado parecen estar al poder espiritual. No importa si ellos predican sermones con tanta pasión. No escuchen a personas que les falta el corazón de Cristo. De hecho, Jesucristo sí mismo nos dio advertencias de no escuchar a este tipo de persona. En Mateo capítulo 7, Jesucristo dice así, nos da casi la misma enseñanza que Juan nos enseña. Es Mateo 7, comenzando con verso 15. Cristo dice: cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo, y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros. Entonces les diré claramente: jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. Así que busca el fruto. No busques las señales milagrosas, tampoco los dones espirituales. Busca a maestros que demuestran el deseo y el esfuerzo de vivir vidas conforme a los mandamientos de Cristo. Personas que practican confesión y arrepentimiento. Personas que cuando cometen errores piden perdón y demuestran que cambian continuamente más conforme a Cristo. Busca maestros que activamente aman a su prójimo y que tratan a otras personas con respeto, con compasión y con integridad. Porque el carácter cuenta. Y el corazón cuenta. Y por el carácter de alguien podemos saber si hay que escucharles o no. Okay. Déjenos responder a Dios con oración y luego vamos a finalizarnos. Okay. Señor, gracias por tu gracia, que es gratis, pero también que nos cambia. Queremos ser cambiados, Señor, continuamente, día tras día.
Perdónenos por nuestros pecados. Ayúdanos a vivir vidas transparentes a uno a otro. Confesar nuestros errores y arrepentirnos y cada día seguir tu camino. Vivir más y más conforme a tu camino, a tu carácter. Queremos complacerte, Dios. Danos este deseo, más que todo, complacerte. Y Señor, danos sabiduría para identificar y evitar maestros falsos que parecen buenos en la superficie, pero al interior son lobos. Déjanos evitarles. Danos enseñanza pura que vas a guiarnos más cerca de ti, Señor. Estamos en tus manos, Señor. Que seas adorados y alabados en nuestras vidas cotidianas. Amén. Okay. Ahora vamos a finalizar. Creo que la banda va a tocar una canción más para bendecirnos. Si quiere oración por cualquier necesidad, si tienes cualquier problema en tu vida, física, emocional, espiritual, queremos orar contigo. Así vamos a estar enfrente el equipo de oración y también pastores para orar contigo. ¿Okay? A todos les bendigo con la gracia de Jesucristo, el poder y presencia del Espíritu Santo. Salgan al mundo y sean la iglesia de Jesucristo y de nuestro Padre Celestial. Gracias por venir. Disfruten la música y los bagels y pasen a la frente por oración. Gracias.